Ocupar de economía también internacional, economía y política en muchos casos van de la mano, también en el caso de la Unión Europea, particularmente en España, luego del proceso electoral que ha tenido la particularidad de que un partido ha ganado claramente la elección, pero que no logra formar gobierno porque no tiene la cantidad de escaños que necesita. Hay un gobierno provisorio que ya se autoproclama casi como gobierno definitivo, entiende que van a formar gobierno, aunque con unas alianzas cuando menos cuestionables. Quiero saludar a Nicolás Salerno. Nicolás es un prestigioso analista internacional y consultor económico que tiene la generosidad de atendernos. Señor, un saludo cordial desde Argentina. ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes. ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien, Nicolás. Bueno, empecemos por el panorama político y cuánto influye esto en la economía. Finalmente hubo elecciones, las ganó el Partido Popular, no le alcanza, no tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Se van a convocar nuevas elecciones o finalmente el oficialismo podrá finalmente formar gobierno, aunque sea con la ayuda de Carles Puigdemont? A ver, aquí hay que entender primeramente una situación que es que el sistema parlamentarista, particularmente en España, europeo, pero particularmente en España, depende de un sistema de escaños, es decir, de mayorías de votos, donde quien gana en el Parlamento gana finalmente la conformación de la Cámara y por tanto de la legislación. Lo que sucede aquí es que el rey ha tenido que, la figura que es jefe de Estado, ha tenido que convocar a quien sacó mayoría de votos, aunque de escaños no tiene conformación de gobierno. Esto quiere decir, ha tenido que convocar a Núñez Feijóo. Núñez Feijóo tiene 172 de los 176 escaños si suma su coalición más la coalición de Vox. ¿Qué es lo que sucede? Que ninguna de las otras fuerzas dentro del sistema parlamentario español quieren darle votos o permite darle votos porque hay ciertos fraccionamientos sumados a lo que son los partidos autonomistas y los partidos nacionalistas. Es decir, dentro del marco constitucional hay partidos que reivindican su autonomía, aunque no la independencia, y otros partidos que reivindican la autonomía y la independencia, principalmente País Vasco, Cataluña y en muchísima menor medida lo que es Galicia, ¿no? Pero principalmente País Vasco y Cataluña. Dentro de este escenario, la actual gestión de gobierno, que es el PSOE, más lo que antes era Podemos, ahora reinventado en lo que es el bloque de Sumar, con Yolanda Díaz, la vicepresidenta, conforman una alianza junto con los partidos independentistas de Esquerra Republicana y eventualmente con Junts per Catalunya, ¿sí? Que es el viejo partido histórico de Cataluña que ha gobernado durante casi 40 años, han conformado una coalición que permitiría darle los votos para que Pedro Sánchez, con 178 escaños, alcanzara el gobierno. Lo que implica esto es, va a haber una primera investidura, estamos regresando aquí del verano, esta semana inició las clases y el curso escolar, en unas 3 semanas habrá una primera investidura. Lo más probable hoy y muy claro es que fracase esa investidura y ahí habrá una segunda convocatoria sin elecciones donde Pedro Sánchez intentará gobernar. Ahora bien, Carles Puigdemont, como tú bien decías, desde el exilio en Bruselas, en este caso, ha dicho que para dar sus votos, pues quieren una amnistía que permita, digamos, exonerarlo de los cargos que le reclama la justicia española. Esto implicaría de que habría que hacer una amnistía política para que pudiera regresar al país, para que pudiera eventualmente ejercer cargos públicos o no, es lo que está en parte en debate, y sobre eso tendrá la elección de poder gobernar durante 4 años más. Todo el escenario daría ser de que no habría una repetición electoral, sino que habría un fracaso en la investidura de Núñez Feijóo y una conformación de la Cámara con esta coalición de gobierno. De todas formas, hay ciertas tensiones así respecto al marco, digamos, legal de cómo sería esta figura, con lo cual eso está en definición esta semana, pero lo más probable es que Pedro Sánchez repita mandato durante los próximos 4 años. Un panorama intrincado, complejo, que afecta a la economía, ¿cómo? Afecta a la economía porque en el sistema parlamentario, existe una tensión entre lo que es un avance y un retroceso, depende de qué lado lo mire, pero el mensaje básicamente siempre es el mismo, ¿no? En donde el debate aquí se está hablando de, el modelo de España es un modelo unitario, ¿sí? Entonces, al final, hay nacionalidades históricas que están reivindicando cierta autonomía presupuestaria, como por ejemplo si tiene el País Vasco. Entonces, esos estatutos de autonomía que le permitiría como la delegación de competencias, como existe en la República Argentina con las provincias, implicaría que se podrían derogar varias normativas, incluyendo la normativa laboral, que es una de las que más ruido ha hecho, ¿sí? Ha habido una reforma laboral durante el gobierno de Mariano Rajoy respecto a lo que es todos los derechos laborales, se ha deshecho y ahora se plantea cierta reforma. Y el otro tema claramente es el tema de las pensiones, que genera mucha tensión porque no olvidemos que España tiene la segunda o tercera posición a nivel mundial de
envejecimiento poblacional, y el sistema de pensiones hoy está virtualmente quebrado porque una pensión está en el 114% del salario de un trabajador en activo. Entonces, se está pagando más por un trabajador pensionado que por un trabajador en activo, y hay ciertas necesidades de reformas que están en tensiones respecto al modelo de lo que plantea el Partido Socialista a lo que plantea Núñez Feijóo. En base a esto, los empresarios en el medio a expectativas de con qué modelo, ¿no?, trabajarán y qué modelo utilizarán de cara hacia las contrataciones futuras y hacia también lo que son las retenciones de haberes. Entonces, está todo sobre la mesa negociable, aunque, insisto, lo más probable sea de que hubo paritarias luego de mucho tiempo aquí en España por los temas inflacionarios. Así que se está viendo los acuerdos. Tengamos en cuenta que aquí los acuerdos son anuales, bianuales o trianuales en muchos casos, no, pero anuales principalmente. Bueno, a partir de varios datos muy interesantes que mencionaste. A partir de todo esto, quiero empezar por la inflación. ¿En cuánto está estimada la inflación anual en España? A ver, tenemos datos totalmente diferentes, o por supuesto, a los que existen en la República Argentina. ¿Sí? Tengamos en cuenta que el marco europeo, España tiene un muy buen desempeño en su inflación, si bien tiene un pico muy alto, que fue el más alto del año pasado desde 1986 y llegó casi al 5,7%, hoy están alrededor del 2,6% interanual, ¿sí? Es decir, año a año 2,6%. Está muchísimo más bajo que lo que era respecto a la media europea, que está alrededor de casi el 6%, o sea, está en casi la mitad de la inflación de lo que tiene la Unión Europea y la eurozona principalmente, con lo cual tiene un muy buen desempeño para el marco europeo, pero sigue siendo más elevado de lo que espera el Banco Central Europeo, y particularmente Christine Lagarde, que lo sitúa o lo quiere situar por debajo del 2%. Esto implica tasas de interés muchísimo más altas, de hecho ya lo ha planteado por el tiempo que sea necesario. No olvidemos que la política la termina dictando el Banco Central Europeo y no cada gobierno en cada país. Y si bien ha tenido un muy buen desempeño, las problemáticas que se han presentado han sido dos. Bueno, la electricidad por un lado, por supuesto, ¿sí? De que aquí la factura al final es un consumo variable y el coste de la electricidad varía día a día. Y el otro gran factor ha sido el tema de los combustibles. ¿Sí? Los combustibles han tenido un salto fenomenal, ¿sí? Desde inicio de año solamente han crecido un 23,6%. Y esto va a impactar claramente en la inflación, con lo cual este indicador bajo posiblemente se dispare. Y por el otro lado, la otra problemática que estamos encontrando es que solo en el mes de ahora de agosto ha aumentado un 7,4%, bueno, desde finales de julio en realidad, pero lo ha hecho justo una semana antes de que culminen las vacaciones. Es decir, la gente se fue de vacaciones, las distancias aquí son muy cortas, utiliza mucho el vehículo, y cuando regresó de sus vacaciones tuvo que pagar un 7% solamente por regresar a sus domicilios, a sus casas. Esto genera un impacto bastante negativo, teniendo en cuenta que la gente regresa de sus vacaciones y tiene el inicio escolar, con lo cual veremos seguramente en los próximos 2 meses aumentos significativos en el dato inflacionario. Nicolás, contame cómo un está... último dato sobre ese tema. Perdón, sí. Te interrumpí, dime. No, relacionado con esto, se ha visto en algunos productos aumentos, sobre todo en la canasta alimentaria. Aquí en la dieta mediterránea, el aceite de oliva es un producto estándar, no es un producto de lujo, es un producto que se come diariamente, las familias lo utilizan masivamente. Y como dato comparativo, se ha sumado las sequías y que ha afectado y que se han consumido las reservas y los costes operativos y energéticos principalmente, y también problemas de escasez de mano de obra respecto a la colecta, o sea que ha habido una tormenta perfecta, pero el aceite de oliva ha pasado el litro de alrededor de 3,50 € hace un año, actualmente está en unos 8 euros el litro, y se puede encontrar hasta 11 euros el litro de aceite. Esto genera un impacto tremendamente negativo, de nuevo, en una economía donde es parte de la base alimentaria, como puede ser el azúcar, la yerba en la República Argentina. Vos sabés que me sorprendió el tema. Yo por razones familiares tengo que ir por lo menos 2 veces por año a España. Y yo antes tenía el problema del tipo de cambio. Mi problema era el tipo de cambio, no el tema de los precios. Bueno, ahora tengo 2 problemas. Tengo el problema del tipo de cambio, que el peso no existe, pero además se nota cuando voy a la góndola, cuando voy al mercado, se nota que está todo muchísimo más caro. ¿Cómo le pega eso a los españoles en el día a día? Bueno, a ver, bastante mal porque España, cuando uno habla de Europa piensa en una homogeneidad, y la realidad es que esto no es así, ¿no? Claro. Digamos, lo que sería la Europa central, Alemania, Francia y demás, tiene sus salarios y su competitividad, y España tiene salarios relativamente más bajos. Sí. El salario medio de una familia aquí en España, de una persona, suele ser alrededor de los 1.800 euros. Pensemos que si uno quisiera alquilar un piso, ¿no? Aquí existe mucho alquiler de compartir y demás, pero alquilar un piso, una familia, puede andar por los 1.100, 1.200 euros. Las hipotecas han subido muchísimo por este tema, y le ha subido en una hipoteca media, que es alrededor de 150.000 euros, ha subido 350 euros.
sobre un salario de 1.800, es decir, ha tenido un incremento demasiado fuerte para pagar mes a mes, porque ha sido alrededor de un 40%. Esto ha implicado que muchas familias, el 50% de lo que puede destinar en el supermercado, lo tenga que destinar en pagar la hipoteca. Entonces esto genera una tensión y una problemática. Y si encima le sumamos un encarecimiento de la canasta de la compra, que de momento se está empezando a visualizar ahora mucho más, ha generado un doble efecto negativo porque, de nuevo, recordemos, regresaron de sus vacaciones y tuvieron que pagar 7% más solo por regresar combustibles. El combustible ha aumentado en el año un 20% y tenemos productos que están comenzando a aumentar en torno a un 15%, ¿sí? De hecho, la subyacente europea, en España ha sido un poco menor, está en alimentos en el 12%, en España quizás está alrededor del 9% y demás. Entonces, la verdad es que para un salario que es relativamente deprimido, relativamente bajo, el aumento es significativo y se está empezando a visualizar que puede haber problemas, no solo en el aumento de la morosidad, sino en los desahucios, que es un viejo fantasma que existe en España luego del 2008, ¿no? O sea, de momento está relativamente controlado, pero la tensión está muy visible. Nicolás, gracias por tu tiempo, gracias por las explicaciones tan claras y en otro momento, si te parece, hablamos porque quiero preguntarte, ahora se me fue el tiempo, pero hablamos sobre la lupa de la fiscalidad de Bruselas sobre España, que me parece que tiene algunas objeciones sobre ese desarrollo. Te mando un saludo muy cordial desde Argentina. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Nicolás Salerno, analista internacional y consultor económico. Seguimos, tenemos más.